A Spanish expert hails China-Europe cooperation in various fields, adding that the mutual support is critical in face of global challenges. No, creo que es evidente que en los últimos lustros las relaciones económicas bilaterales han progresado de forma exponencial y que ello en gran medida responde a los intereses de los estados y las sociedades de Europa y de China. Indudablemente, China es un mercado muy importante para las empresas europeas y creo que también Europa es un mercado importante para las empresas chinas, ¿no? Y en ese sentido, lo que realmente necesitamos es que los gobiernos de la Unión Europea y de China dispongan un marco legal que facilite el desarrollo y la activación constante de esos vínculos. Creo que tanto China como la Unión Europea comprenden la importancia de ese apoyo mutuo que ambos se pueden prestar para trazar esa recuperación pospandémica, ¿no? La Unión Europea y China comparten esa misma visión de la trascendencia de las cuestiones ligadas al cambio climático, ¿no? Y hay en la Unión Europea y en China posiciones de vanguardia muy importantes en lo tecnológico que pueden ser de gran valor complementario, ¿no? China y la Unión Europea tienen un elemento de encuentro de gran importancia y que tiene una gran relevancia para el conjunto de la humanidad, ¿no? Y creo que ahí es muy positivo este entendimiento y tiene una gran importancia que ambos actores, que tienen un gran peso en la agenda global, tracen una hoja de ruta compartida para afrontar este reto.